Bienvenidos a otro podcast más de Cine para Todos. Muy contentos porque ahora sí, el día de hoy nos acompaña Miguel Portal, que ya están apareciendo sus redes ahí abajo, que las hicimos especialmente para que cuando las mencione salga y lo puedan seguir. El más popular de esta tercia que estamos aquí. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué se sintió no estar la semana pasada? Pues muy triste, muy ocupado. La verdad es que la vida adulta cacheteándome, como bien lo dijo Axel, y aquí tengo que agradecérselo mucho por defender a la gente ocupada, no como este perro traicionero que decía que estaba de rockstar. O sea, Ya empezó, güey. nada más. ¿Cuánto tardó? Nada más güey? dijimos una vez, güey, que la broma de los perros y ya la sacas para Pa' todo, todo. güey. Pero bueno, tiene que ser aquí está ahora. también Axel, que están apareciendo sus redes, pero El Axel, que sí es la persona más popular, digo. O sea, sí, es el pero que la tiene semana más likes en el Instagram. la semana pasada es una confesión que muy probablemente le va a quitar ese fuelle que traía Sí, de no, seguidores. vi a la gente enojada. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que me puedo dar cuenta cuando no han terminado de ver el video. Sí. Es bien fácil darse cuenta, pero estoy muy feliz. Se lo dije a Miguel hace rato que llegó, lo abracé, me salieron unas lágrimas y le dije, Miguel, te extrañé. Fue Sí. muy emotivo, amigo. Muy emotivo. Y digo, Axel no lo mencionó, pero muy importante que sigan a Instagram Cine para Todos OF y a Cine para Todos, perdón, en Instagram Cine para Todos OF y en TikTok Cine para Todos 07. Ahora no está el tocayo, pero nos está apoyando. Caro, que no sé si quiera aparecer aquí a cuadros, si quiere meter tantito para que la vean más o menos. Ahí Hola, está. hola. Nos está Beso, ayudando Nueva beso. a producción. producir y nos ayudó a cerrar la ventana que se estaba metiendo el de los tamales oaxaqueños, que ahora empezamos a hablar de un documental mexicano que es El Guardián de las Monarcas, que es estos documentales que se han estrenado en Netflix que pues uno termina muy encabronado, ¿no? Terminas Sí. muy enojado después de verlos por la cantidad de injusticias que hay en México. Y justo yo quería partir la conversación a partir de lo que pasa con el documental en México, ¿no? Tenemos, es uno de los géneros más producidos, probablemente el que más se ha producido los últimos 5 años, y paradójicamente no se ve, güey. Paradójicamente es un género que la gente no lo consume, al menos en cine, que para allá es para donde iba. Nada más para que tengan los datos del 2022, porque todavía no sale el anuario estadístico del 2023. En 2022 se estrenan 20 documentales, que es el 22% de la producción total o de los estrenos totales. 20 documentales. De esos 20 documentales se vendieron solo 28,000 boletos, que es un número No. Muy bajo. bajísimo, lo cual representa un 0.39 del total del mercado del cine mexicano, que bueno, ha ido a la baja después de la pandemia, lo cual nos dice algo muy claro, ¿no? No se consume documental. Pero es curioso porque sí hay varios espacios. Bueno, la Ciudad de México me parece que es la ciudad con mayor número de festivales dedicados exclusivamente al documental, y hablo de documental social, ¿no? O sea, en donde eso es muy interesante. O sea, tenemos Voces, tenemos Ambulante. Bueno, Ambulante que es itinerante, ¿no? Y va a diferentes espacios. Y eso me parece como muy interesante porque siempre están como buscando diferentes públicos. Pero es curioso porque si hay mucha banda que se acerca ya directamente a estos festivales, lo cierto es de que la gran estrategia que han hecho estos festivales es acercarse al público, ¿no? Ajá. Es buscar escuelas, es buscar estos espacios, ya sea que se ofrezca gratuitamente, hacer dinámicas para que cada vez más banda haya. Incluso en festivales de música como el Vive Latino, ahí hemos visto pancartas Pancartas. de Somos ambulantes, medio ¿no? disléxicos. Sí. Sí, completamente. Y yo justo a lo que iba es que me sorprende mucho el papel de Netflix como distribuidora de documentales que se mueven muy bien, ¿no? Tenemos ahí Ujú. el ejemplo de las 3 muertes de Marisela Escobedo, que fue número 1 durante 2 semanas, creo que fue lo que Dentro de duró. su plataforma. Y luego tenemos La oscuridad de la luz del mundo, que además es del mismo documentalista Carlos Osorio. Y ahora tenemos El Guardián de las Monarcas, que no solo está en top 1, sino que ya hemos visto un chingo de TikToks, Sí. hemos visto un montón en Twitter de comentarios. Es decir, que La sí, conversación ha estado creciendo hay alrededor de la conversación. película. lo cual nos dice que probablemente no es que no haya público para este tipo de producciones, sino que quizá no se ¿Cómo- están distribuyendo cómo llega, de la no? manera correcta, ¿no? Porque es bien curioso cómo se contabiliza, digo, el número que diste fue a partir de los boletos vendidos. Yo siempre me lo he pensado, ¿quién contabiliza cuando no se vende boleto y aún así se asiste? Porque Ambulante tiene esta dinámica de dar funciones gratuitas y obviamente ahí no hay boleto, se dan las funciones online que también lo tienen en su programación. Vamos a lo del Vive Latino, ¿no? Que de repente
no me acuerdo si este año, el año anterior o antepasado, hubo un estreno de un documental específicamente en el Vive. Entonces, uno se queda pensando, ¿quién contabiliza eso? El asistente que no, tal vez no paga por ello, pero que sí se interesa por ir a verlo, ¿no? Sí, es curioso porque tal cual sí tienen que haber, sobre todo en programas o proyecciones gubernamentales o, bueno, organizadas por cultura, numeralia, ¿no? Y se tiene que contar personas de qué edades, qué números de familia, ¿no? Cuántas personas, cuántos se quedaron, a veces hasta incluso cuentan eso. Y es curioso porque a mí estaba checando también justamente esta distribución que había tenido Netflix con El Guardián de las Monarcas. Y me parece que sí, efectivamente se ha movido excelentemente bien en plataforma, pero también tuvo un ligero estreno muy desapercibido en cines que solo duró como una semana y del cual honestamente ahí sí no vi que hubiera alguna campaña. Como que más bien creo que Netflix amarra ya sus vistas, ¿no? O bueno, su público ya lo amarra bien dentro de su plataforma y lo va distribuyendo justamente por redes sociales, que es, si normalmente un consumidor habitual de Netflix necesita internet, ya tendrá acceso a redes sociales y será como un consumidor habitual. Se estrenó con El Ambulante, o sea, empezó Ambulante y creo que a la semana Ambulante lo estrenó en el cine y, como dices, duró muy poco. De hecho, duró tan poco que Ambulante actualmente lo está proyectando en funciones gratuitas. Es muy interesante lo que pasó ahí, justamente el fenómeno Netflix de, ok, te dejo estrenarlo en Netflix, en salas, pero el tiempo es tan reducido y yo no sé si habrá habido ahí algo por parte hacia Ambulante que haya dicho, no lo promociones tú tanto porque yo necesito estrenarlo. Sí, y además, digo, tiene este otro componente de algo que ha estado haciendo Netflix muy bien y que es el corazón de su programación, son los documentales de crimen real. Sí. O sea, algo que ha estado buscando la plataforma activamente es el llamado True Crime, que tiene un montón de docus en inglés y ahora también le está entrando a ese tipo de contenidos en español. Entonces, digamos, tiene ese otro componente de algo que le suele ir muy bien en la plataforma, pero a mí sí me sorprende mucho que a pesar de todo lo que se comenta, que es muy cierto de Netflix, ¿no? Esta cuestión de que paga muy, muy barato aquí en México. Y digo, ayer me enteré de otras cosas platicando con un profesor, pero que sí ha logrado colocar al documental como este tipo de producciones que sí se ven en México. Y lo decía el director Emiliano Rupra, ¿no? Que no sé si esté pronunciando, probablemente estoy pronunciando muy mal el apellido. Sí, he escuchado que hasta en entrevistas le dicen Rupra. Rupra, ¿no? Sí, Rupra. Y él lo dice, y es algo que suele suceder mucho en México. Lo vimos con Presunto Culpable, lo vimos con la oscuridad de la oscuridad de la luz del mundo. Uh-huh. Dice Rupra que lo que se buscaba con el documental es que se hagan investigaciones dignas, ¿no? Y en un país como México eso suena así como fantasías animadas de ayer y hoy. Sí. Pero suele pasar que en México sí suceden este tipo de cosas en donde de pronto se... Oye, es que ¿cómo que hay una persona que está encerrada por un crimen que no cometió? Hay que abrir la carpeta de investigación y ahora sí hay que hacer el trabajo que en su momento no hicimos. Entonces, aquí en México sí suele suceder eso en donde se entrega el documental y a partir de ahí se empiezan a hacer preguntas y pesquisas. Y de hecho lo vemos con uno de los fiscales, ¿no? Que dice, uy, a ver ahora qué va a salir, ¿no? Con el documental. Y uno dice, puta, pues es que a lo mejor tiene que salir lo que en su momento tuvo que salir, ¿no? Entonces, me llama mucho esa frase que dijo en una entrevista, que se hagan investigaciones dignas en México. Pero bueno, ¿por dónde le quisieran entrar ahora sí a lo que nos presenta El Guardián de las Monarcas? Es que es bien complicado. Tal vez, justo hablando un poco de la trayectoria de Rupra, o sea, es muy interesante porque ha tenido una trayectoria, pues creo que bastante amplia, sin embargo no tan nombrado en dirección, y que se había destacado principalmente por documental naturalista, ¿no? Y eso a mí me parece que se nota justamente en la primera parte de la película, como el primer tercio de la película, porque utiliza justamente este hilo conductor de las mariposas monarcas para hacer este recorrido, ¿no? Como las mariposas monarcas lo hacen. Pero empezando justamente de cómo es su naturaleza, ¿no? O sea, de justamente ese espectáculo hermoso y bello, ¿no? Recopilado en las opiniones de los visitantes y que además son visitantes dentro de un santuario, ¿no? O sea, ya poniéndonos en entrefijo que aquí estamos hablando no solamente de un tema político, sino también un tema natural, ¿no? Un tema de ambiental, ¿no?
Y me gusta cómo lo va cada vez aterrizando más y poco a poco hacia la figura de Homero Gómez, ¿no? Eso me parece como bien interesante porque no solamente es él, si bien es el meollo de la película o lo más importante, no solamente es él como víctima, no solamente es el asesinato de mataron horriblemente a este señor, no se va por ahí, sino más bien nos están hablando de que es un cuidador, ¿no? Es también una persona, un miembro de su comunidad muy activo, ¿no? Que está protegiendo el bosque, que se organizaba con más personas. Es un padre, ¿no? Es un esposo. Es también un político, ¿no? O sea, politizó también su causa, ¿no? Es que yo creo que ahí va justamente lo curioso, que lo maneja como una cadenita de dominós, ya saben, típico de empieza con un dominó bien chiquito y se va hasta uno gigantesco. Ahí viene la parte más curiosa de cómo decide abordarlo, ¿no? Empezamos con el problema, entre comillas, básico de la migración de las monarcas, nos vamos a una tala ilegal, nos vamos con el crimen organizado y de repente dices, ok, desencadenó en cosas muy grandes, algo que en apariencia es muy pequeño. Dices, pues sí, otro, ya sabes, este hecho tan surreal de decir otra especie en peligro de extinción, pero conforme escarba precisamente, llegas a lugares bien oscuros y que precisamente me encanta que de hecho lo dices, la investigación no llega en la película hasta la mitad. O sea, la investigación no se empieza a abordar hasta apenas la mitad de la película. Pero para poder entender el peso de por qué importa tanto esta investigación, te tuvo que dar primero una horita de todo lo que involucra el que hayan matado a Homero. Sí, y creo que incluso lo de, porque, bueno, según la fiscalía fue un accidente, ¿no? Claro. Que digo, eso no es spoiler porque pasó en la realidad, pero incluso esa revelación ya llega muy adelante, ¿no? Sí, Porque lo ponía por acá, es una especie como de documental de perfil, quizá como que en el caso de Grizzly Man, Herzog se sirve del propio material que utilizó Treadwell, que grabó Treadwell, pero está perfilando un personaje, ¿no? Y ese perfil, que, ojo, no es un documental biográfico, no empieza cuando Homero tenía 5 años, no. y cómo creció, sino que agarra un momento en específico y una misión que él tiene en específico, que curiosamente es la misión del documentalista, ¿no? O sea, su misión, que es resguardar, proteger a esta especie, se vuelve la misión de quien está haciendo el documental. Entonces agarras a este personaje, lo perfilas a partir de ahí, lo utilizas como vehículo, y entonces ahora sí viene todas estas ramificaciones que es maravillosa esa secuencia, ¿no? De la trayectoria de las mariposas y el santuario, la función del pueblo como ente que va a proteger en conjunto esta región. Y después llegas pues a lo que desafortunadamente terminan llegando pues todos los documentales que vemos en México, documentales de desapariciones, como Tempestad de Tatiana Hueso, de la función de los sicarios como La Libertad del Diablo, Te nombré en el silencio, de Las Madres Buscadoras, pues todo termina desembocando en lo mismo, ¿no? Que es el narcotráfico y sus múltiples líneas de negocio y cómo afectan a un montón de... Ya no quiero decir, pues es que la palabra es ecosistemas en este caso, pero son ecosistemas sociales. Políticos, ¿no? Sí. Es bien curioso este punto porque, y es algo que me gusta del documental, que no suelta el tema de que esto no se trata de una violencia exótica que solamente existe en México, ¿no? Que solamente los michoacanos, porque no sé, de repente hubo un hervidero de loquitos y se pusieron a matar a gente. No. O sea, aquí desde el inicio va planteando que uno de los problemas principales que tenía este santuario de mariposas, bueno, las mariposas en sí mismas, eran los pesticidas canadienses y estadounidenses, ¿no? Monsanto, lo mencionan en algún momento. Y no suelta el dedo del renglón, pese a que evidentemente el tema principal es el asesinato que se llevó a cabo en México. ¿A qué responden los intereses que se talen estos árboles? ¿A qué responden los árboles del santuario que protegía a Homero Gómez, ¿no? Y justamente esos intereses que tienen mucho que ver con que se estén plantando huertos de aguacate para su venta principalmente en Estados Unidos y que tiene un arrasador número de ventas en eventos como el Super Bowl. Y eso era lo que iba, perdón sí, Axel, pero es sorprendente porque uno lo ve y hay una frase de una persona del CISEN que dice que escuchó esta frase de alguien más y todo lo que podía salir mal salió peor. Es una frase icónica porque creo que termina representando, y aquí a lo mejor nos ponemos muy rojillos y demás, pero termina representando esta cuestión del propio capitalismo. O sea, exacto. Es un
en ese sentido el documental funciona muy bien para ver toda la cadena de producción del origen y toda la cadena de consumo hasta el comprador final. El comprador final que está en el estadio con sus totopos, se chinga sus totopos con aguacate y dice, pues es que ese aguacate se hizo con sangre, ¿no? Se hizo con violencia, se hizo con... Se hizo arrasando ecosistemas. Y claro, y lo sabemos, ¿no? Pues el capitalismo nunca ha sido ético y el capitalismo le vale madre. Y ahora hay gente que le llama el hipercapitalismo, el necrocapitalismo, y hay muchas denominaciones para lo que estamos viviendo actualmente. Pero es brutal cómo en esta pequeña secuencia te queda clara toda la línea de consumo de un producto nada más. O sea, es lo más cabrón, que estamos viendo una línea de consumo de un producto de millones de productos que hay allá afuera y que no sabemos cuál es su origen, ¿no? Y es que funciona muy bien porque uno cuando ve esta clase de circunstancias, que como dices, Miguel, o sea, no es propio de México, es propio de Latinoamérica, vemos esto y dices, ¿por qué pasó? ¿Por qué se ensimismaron en que pasara esto, ¿no? ¿Por qué tienen que ser las cosas así? Y que precisamente te digan el impacto que tiene a nivel económico, a nivel poder en general, es primordial para que digas, madres, por eso pasó esto, por eso hicieron esto, por eso había tanta gente que no quería a este güey, por eso necesitan arrasar con una especie completa, porque el peso económico y de poder es exageradamente grande y hay tantos intereses de por medio que entonces, si bien no justifica para nada y de hecho es un sinsentido por completo que tenga que pasar eso para que te llegue guacamole a tu concierto, ya sabes por qué pasa. Sí. Es importante, es bien importante, porque, repito, no es una justificación ni un entendimiento correcto, pero es necesario, porque el que alguien haya decidido que poner un pozo y que cayeras ahí por accidente, tiene que ver con algo muy grande, Sí. algo que involucra personas. Eso está cabroncísimo porque la misma película... O sea, hay una entrevista que hizo, que le hicieron a Emiliano Rupra para Canal 22, y en ella aborda que él no pretendía tampoco pues hacer una segunda investigación y decir, miren, porque dices que no es mi formación, a final de cuentas, pero sí acercarse a estas personas que sí hizo su formación, ¿no? Ahí los vemos a estos especialistas, a la misma familia, y que plantean todos cada una de sus dudas, y que pues sí te deja como esa sensación de incertidumbre, ¿no? Y que lo va contrastando con las versiones oficiales de quienes sí aceptaron, ¿no? De quienes sí aceptaron aparecer a cuadro. Y eso me parece como bien poderoso, porque si bien es un documental hecho a partir de entrevistas, ¿no? O sea, creo que no pierde fuerza, porque en todo momento estamos como que no se deja perder en la burocracia, ¿no? No se deja perder como en todos esos meollos de, no, es que yo hice esto y que se echó la bolita. O sea, no deja que esos discursos se salgan con la suya, sino más bien sigue poniendo el dedo sobre el renglón. Es que pareciera... De que es un ecocidio, Ajá. de que es un asesinato, de que es un horror. Es que en esta contraposición de puntos pareciera, gracias al montaje, que se están contestando. Que está contestándose la familia, que se está contestando el político, que cada vez que uno habla, hubiera una contestación por parte del otro, ¿no? Y se me hace bien interesante cómo funciona esa fórmula, porque si bien obviamente si tiene sentido común, sabes quiénes están, pues, sí, dándole el rollo, ¿no? Lo sabes, pero el documental se posiciona muy bien en no tomar un bando con el entrevistado, sino que más bien la misma conversación entre los entrevistados sea quien te lleve en ese camino. Sí, no, y repetiste palabras, ¿no? Que se mencionaron en la luz de la oscuridad, en la oscuridad de la luz del mundo. Y me gusta cómo lo fraseaste, porque es una fórmula, ¿no? Y también Netflix ya encontró una fórmula. Claro. Si uno ve la oscuridad de la luz del mundo, pues pasa lo mismo, lo decíamos, ¿no? Sí, hay momentos en donde contrapone a los entrevistados y te pone a uno que pertenece a la congregación y le responde a uno que no pertenece a la congregación, y de pronto habla una víctima y a partir de ese triángulo genera el discurso.
Y acá es exactamente lo mismo, ¿no? Mencionabas, Miguel, a quienes decidieron aparecer a cuadro, pues ya tuvo sus consecuencias. Ya Karina Alvarado, que fue la gran mencionada, ya respondió en un video, que a lo mejor te lo quieres comentar un poquito más, Miguel, pero decías, Miguel, es que elude, ¿no? Esta parte burocrática. Y creo que lo que le permite a Rupra eludir eso es la propia forma del documental, ¿no? Que utiliza material de archivo, utiliza las clásicas tomas de dron o planos de dron de Netflix, ¿no? Utiliza reconstrucciones. Exacto. Utiliza muchos elementos que no solo sirven para construir a este señor, Homero Gómez, sino que además te permite ver la belleza de ese espacio que desafortunadamente se está perdiendo, ¿no? Porque a mí me queda claro que sí hay este discurso muy ambientalista, que de hecho también es una secuencia que, al menos para mí, me queda un poco corta y que me hubiera gustado que se extendiera un poquito más, que es esta secuencia de montaje en donde nos presentan a los ambientalistas asesinados, que termina con la conclusión obvia, entre muchas tantas, que dice que México es el país más inseguro para los ambientalistas, para los activistas, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pues me hubiera gustado saber un poco más e indagar, pero eso ya nos tocará a nosotros como espectadores, pero eso creo que ayuda a que no sientas ese bloque de papeleo que de hecho lo ejemplifica con un plano donde dice, mira, estos 8 tomos es toda nuestra investigación, ¿no? Allá, ustedes sabrán. Y encuentra una forma de hacerlo digerible, porque creo que la palabra aquí no puede ser entretenido, ¿no? Que por ahí hay gente que no está muy de acuerdo con las reconstrucciones, pero sí creo que al menos lo hace digerible. Pero es que, por ejemplo, en cuanto a las reconstrucciones, es bien interesante que, por ejemplo, la primera vez que apareció este momento donde se ve el pozo y el cuerpo en el agua, a mí la primera vez que apareció fue como de, lo sentí como, uy, no me encanta. Pero después, justamente pasado el tiempo de la investigación y de los dimes y diretes y que lo vuelva a usar, se me hace interesante porque marca justamente el tiempo y la ironía de decir que eso pasó, ¿no? Entonces, el recurso, si bien al inicio no me encajó, después lo entendí y dije, entiendo por qué lo hizo y tiene un significado bastante interesante y fuerte para lo que te intenta contar. Es montaje, güey. O sea, es el cuerpo hundiéndose, poniéndote el contador de días mientras escuchas. Es que eso es imposible, ¿no? Entonces, a mí me gustó porque me hace todo el sentido que es una reconstrucción estética a partir de una reconstrucción ficticia de la fiscalía. Es que eso se me hace una genialidad, ¿no? Te puedo decir, pues es que leyéndolo con esa estructura de montaje, ya no me parece un sinsentido o una espectacularización del hecho, sino que tiene que ver con el propio falseamiento que se sugiere de lo que sucedió caso, realmente, ¿no? Y también vendría siendo una resignificación en el final, ¿no? Porque justo como lo que mencionan, al reiterar este plano, ¿no? Eso me parece como muy cool de que al final, ya al mezclarlo con estos elementos visuales de las alas, de las mariposas, como que da una resignificación de trascendencia, ¿no? Sí. Y que no por nada, aquí lo tengo que mencionar, que me gustó mucho. Eri Miranda, una artista, le hizo un fanart, bueno, igual no se ve mucho por aquí, pero el tocayo en el futuro lo pondrá en la postproducción, porque eso sí lo podrá hacer muy bien. Y le dije, es que qué belleza, o sea, justamente eso fue lo que me evocó, o sea, cuando la vi, o sea, de que estaba hundiéndose, pero con esas mariposas, o sea, como que dando otro significado. Eso me pareció como, tal vez algunos dirán, es que es muy obvio, pero ciertamente su belleza sí la aprecio, ¿no? O sea, sí aprecio de que no se termine en un recurso mórbido de, ay, miren un cuerpo, sino más bien hasta en esa fantasía en la que están jugando la versión oficial, la trascienden a una, pues, a una fantasía más, pues, más sobre un deseo, ¿no? Un anhelo de una muerte más, es que precisamente, más piadosa. O sea, dices, pareciera obvio, pero es que es la ironía, ¿no? O sea, todo el tiempo sabemos. Exacto. O sea, es obvio precisamente. Entonces, si es tan obvio, pues yo creo que entonces no hay ningún problema que quede así, porque sería más bien hasta irónico que no lo pusieras o que no trataras de hacer esta resignificación a sabiendas que es tan obvio que cuáles fueron los acontecimientos. Entonces,
entiende muy bien eso. Yo creo que lo entiende muy bien y es cuando toma estas decisiones que en cualquier otra cosa se verían, pues sí, de mal gusto. En este caso, toman un significado muy diferente porque entiende lo que está contando. Y otra cosa, algo que se menciona comúnmente, incluso si no mal recuerdo, lo decía Eisenstein en La forma del cine, cómo ciertas imágenes se vuelven imágenes que en su repetición pueden adquirir uno u otro significado. Hay una imagen aquí que de hecho es, si no mal recuerdo, una de los primeros planos con los que abre el documental, visto desde un celular, en donde le toman esta foto, que es una foto signo símbolo, que es él con las alas detrás de la mariposa. Ujú. Y esa imagen posteriormente la vemos reconstruida y posteriormente la vemos pintada Muralizada, sí. muralizada. Es decir, se vuelve incluso la imagen de algunas miniaturas, la imagen del documental. ¿Por qué? Porque condensa, y me parece una genialidad, condensa ambos intereses del documentalista, que es perfilar a esta persona para tocar el tema de la extinción o del peligro de extinción de las mariposas. Entonces, incluso eso, ¿no? Ese ejercicio de reconstruir, repensar, resignificar, reutilizar y representar una misma imagen de formas muy distintas, ¿no? Es bien poderosa esa imagen porque antes del documental, y creo que eso es como una de las oportunidades que tiene o aprovecha más bien el documental, es que el caso fue sumamente viral, ¿no? O sea, creo yo, no me hagan mucho caso, pero me parece que es el caso del asesinato de un ambientalista en México más viralizado, ¿no? Más comentado, más compartido. Y creo que funciona gracias a su, hacia ese poder también visual que tiene de por sí la mariposa monarca, que es un lugar muy, muy turístico, y sin embargo no sé qué, es que el caso no se podía quedar solamente en eso, ¿no? Como, es que están dañando un lugar turístico, sino que también mencionan todo el complejo, bueno, y sobre todo en el documental, todo el complejo sistema que maneja el bosque, ¿no? O sea, cómo también provee de agua, ¿no? Ujú. Cómo también provee de aire, o sea, cómo significa tantas cosas y que justo sea la punta del iceberg, ¿no? De todo este mar de activistas asesinados, me parece como brutal. Brutal porque justo, o sea, invita a esa reflexión, o sea, retomando totalmente lo que dijiste, Gerardo, o sea, invita a esa búsqueda de estos casos. Y que se me hace bien interesante porque en un inicio deja muy claro que es gracias a las redes sociales que se dio a conocer. Se dio a conocer su causa, se dio a conocer su lucha, que gracias a las redes sociales es que se volvió tan mediático su asesinato. Y precisamente este recurso de que todos lo conocemos es porque él hacía videos, él comentaba, es gracias a eso que cobró tanta relevancia, no por el animal en sí, porque vuelvo a lo mismo, es muy surreal el mundo en el que vivimos donde cada cierto tiempo se habla de que una especie está en peligro de extinción ¿no? O sea, es la realidad. Es el hecho de que él supo conectar en su momento con redes sociales y que fue tan marcado para nosotros su figura que cobró relevancia su muerte. Y cuando pasa esto, se me hace todavía más interesante, que es obvio que la figura que tenemos de él con las alas es lo que más conocemos, todo eso. Y aunque sí lo muestra, sí lo materializan en ciertos momentos, no es sino hasta el final que lo habla. O sea, que permite que un entrevistado hable precisamente de ese momento. Entonces, me parece muy acertado que haya decidido tomar esta vía de no mencionarlo, sino hasta el final, como dándonos ese check de, sí, pasó por esto y tal vez no nos interesaría a nadie lo que hubiera pasado con esta relevancia si no hubiera sido porque él mismo se labró un espacio en las redes. Sí, y eso tiene que ver también de que él mismo generara en redes sus propios materiales para poder comunicar todas las problemáticas que estaba viviendo y en entrevistas, porque por ahí lo menciona, ¿no? Que ocupaba cualquier plataforma que él tuviera para comunicar ciertos mensajes, aún cuidándose, ¿no? Porque se seguía, lo menciona de hecho por ahí, se seguía cuidando. La importancia y lo estaba revisando en los créditos, que venían cortesías de imagen y por ahí aparecían canales de YouTube. Entonces también como ya los canales de YouTube se vuelven una base de datos de información en donde para ilustrar o ejemplificar ciertos
momentos, pues te metes a un canal de YouTube de alguien que grabó por ahí a estos cuates ahí talando o con las armas y lo metes, ¿no? Entonces también ya muchos canales que se están volviendo esta base de datos para documentalistas para ejemplificar o representar pues ciertas cuestiones de las cuales se están hablando. Miguel, pues ya nos acercamos al final de este podcast. ¿Qué más quieres comentar, güey? ¿Conclusiones? No, pues, ¿qué te digo? O sea, sí es... O sea, tal vez sonará medio feo decirlo, pero es otro documental en el que no se responden preguntas, sino abre más preguntas. Y no lo digo como para hacer menos el documental, sino porque pues a final de cuentas son cosas que vivimos, ¿no? Día con día. Pero me parece justamente muy, muy también importante lo que les decía al principio, ¿no? O sea, no quitar que el objetivo, ¿no? O uno de los principales temas no se está dando solamente en México, ¿no? O sea, no es como un problema exclusivo de México, pese a que aquí se viva o se vea, note más la violencia, sí, sino que tiene que ver también con cómo funcionan pues ciertos sistemas, ciertos mercados, ¿no? Y cómo eso también está pues mermando, ¿no? La calidad de vida, no solamente de las personas, sino de un montón de ecosistemas. Pues en fin, muchachos, muchachas, pues, ¿qué les digo? Sí es duro, o sea, sé que es un documental, o sea, a mí me pasa que quería verlo o con mi familia, les dije, ay, miren, ya subieron este documental, pero pues, por la dureza del caso, ¿no? O sea, dijeron, no, porque nos causa mucha indignación y es muy feo y pues se entiende, pero creo que al final lo que me gusta también del documental es que presentan que todavía el activismo sigue, ¿no? O sea, el activismo no ha sido asesinado, o sea, los activistas, han habido un montón de activistas asesinados, pero todavía siguen los compañeros de Homero ahí, ¿no? O sea, y los entrevistan y sí, o sea, no se arriesgan a decir ciertos nombres, a decir ciertos grupos, pero que los dicen y o sea, que dicen, sí, estamos en peligro, sí, estamos amenazados. Pero vamos a luchar. Y vamos a seguir, o sea, y es lo que considero que también el documental deja, ¿no? No solamente oye, mira lo mal que estamos, sino también, oye, mira que también hay banda que le está poniendo todos los kilos en esta lucha. Sí, completamente. Y luchas, pues que no comprendemos y que son luchas que se han gestado a lo largo de muchos años y que son muy admirables, ¿no? Toda esta gente que está luchando por la naturaleza, que no solo va en contra de grupos delictivos esa lucha, sino que va en contra de empresas multimillonarias en contextos hipermillonarios que tienen que ver con el entretenimiento y con cosas que creemos que están libres de esas cosas, de ese tipo de situaciones y que quizás son las que están pues más llenas de eso, ¿no? Pero bueno, al final es el capitalismo, el necrocapitalismo depredador. Miguel, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en Instagram principalmente como maps-2208, en Twitter como @portalmike y en Letterboxd. Algún día lo voy a retomar, el Letterboxd, como Miguel Portal. Pero principalmente, y lo digo de una vez porque sé que lo va a decir Gerardo y que cada quien lo diga está padre. Sigan al Instagram de Cine para Todos, @cineparatodosOF. Sí, y el tocayo ya inauguró una cosa que tienes que regresar a Letterboxd porque cuando empezamos a hablar de la película, pone la calificación que le pusimos, Miguel, al principio del programa. Entonces, tienes que abrir tu Letterboxd porque si no, no va a aparecer Fíjate que tus estrellitas. A mí me gusta, creo que no regreso a Letterboxd. Por eso. Porque digo, es que, ¿cómo cuantifico con estrellitas? Sí. O sea, no sé, yo digo, ¿cuánto le pongo a por ejemplo? O sea, le pongo 5, digo, no, le faltó más o le faltó menos. O sea. Sí. Si lo hace Gaby Mesa, que próximamente va a estar aquí, tenemos que hacerlo nosotros. Con palomitas. Así es, así es. Axel, conclusiones, ¿y dónde te pueden seguir? Ok, antes que nada, tocayo, si haces eso de Letterboxd, les advierto a todos, no se lo tomen en serio los míos, porque no se los vayan tomen a funarlo. Es que, a ver si ya lo funaron, ya lo funaron. Es lo peor que lo pone al inicio, güey. Antes de que empecemos a hablar, entonces, quien lo vea, por favor, no tomen en serio mi Letterboxd. O sea, yo pues le pongo una estrella a El Padrino 2, güey, ¿sabes? O sea, solo por chingar. A ver, ¿por qué le pusiste 2 estrellas al Padrino? Hablaremos de eso en otro programa. No, pero mi conclusión es sencilla. Es otro documental que te exige que lo veas. Porque no solo es la muerte, no solo es lo obvio de matar a un activista. Es precisamente conocer por qué lo mataron. Que no es tan sencillo como proteger a unas mariposas, que es lo que estoy seguro que
más de la mitad de la población ha de pensar, lo mataron por proteger a las mariposas. No. Hay un chingo de cosas detrás, Sí. muy turbias, que se necesitan conocer. No porque podamos hacer algo, porque la mayoría de nosotros nunca va a poder hacer nada al respecto, pero saber qué pasa detrás de lo que consumimos Sí. es bien importante, porque por lo menos ya no puedes pecar de decir no sabía. Entonces, simplemente véanlo. Además de que creo que hay algo que es bien atinado, que es el tono. De por sí es algo triste, pero el director no apunta nunca para allá. Sí. Nunca apunta para allá, nunca lo hace. No te lleva para allá, no se va por el lado simplón. Y eso se lo tengo que agradecer. Lo hizo muy, muy bien. Me pueden ver en Axel Chalico 2 en Instagram y Axel Darío 21 en Twitter. Ahí está. Y pues sí, yo lo único es que se revela un sistema muy complejo, que es el que termina pues callando a estas voces. Reitero, que va más allá de distintas agrupaciones, de distintas empresas y demás. Sí. Es demasiado, demasiado, demasiado complejo. Pero sí, comparto, la indignación es una emoción que los va a acompañar a lo largo del documental, pero aún así hay que verlo. Y qué bueno que se están visibilizando en plataformas de streaming y Sí. qué bueno que están llegando a su público, porque en las salas el documental nomás no da una. Síganos en Instagram, Cine para Todos OF, en TikTok, Cine para Todos 07, y a mí me pueden seguir en Twitter como el-Lindon y en Instagram Lindon-Foto. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y a ver si en el próximo está Miguel. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¿Será?